Fecha: 8 de mayo de 2025. En los últimos días, he estado observando un sinfín de situaciones en el mundo de la televisión que no dejan de sorprenderme. Me refiero a un cúmulo de hechos que están girando en torno a personajes muy conocidos del medio. En particular, he visto una serie de imágenes y declaraciones que, aunque ya han comenzado a circular por redes sociales, merecen ser comentadas con más detalle. Uno de los puntos más interesantes es lo que ha dicho Antonio David Flores recientemente, un tema que está dando mucho de qué hablar. Estoy seguro de que hay gente que aún no ha visto estas declaraciones, por lo que me gustaría conocer vuestra opinión al respecto, ya que es un asunto que me parece relevante. Para empezar, debo decir que lo que está ocurriendo con algunos miembros de lo que se conoce como la familia televisiva es absolutamente desconcertante. Lo que estaba destinado a ser un espectáculo de entretenimiento, se ha convertido en una serie de episodios repletos de contradicciones y actitudes completamente desconectadas de la realidad. Es como si algunas de estas personas estuvieran jugando a un juego en el que las reglas no las dicta la ética ni el respeto, sino más bien la ambición por el poder mediático, sin importar a quién tengan que pisotear en el camino. Y lo peor es que lo están haciendo de manera tan descarada, que ya no tienen ni la decencia de esconderlo. En este escenario se encuentran personajes como Rocío Carrasco, Marta Riesco y otros, quienes se mueven dentro de este círculo cerrado de lo que parece ser una red de intereses mutuos, que está más enfocada en el control mediático que en el verdadero valor de lo que deberían ofrecer a sus audiencias. Yo personalmente no me sorprendo tanto, porque el público ya tiene muy claro quiénes son estas personas. Los conocen, y la gente no es tan fácil de engañar como muchos creen. Ya están al tanto de las falsedades que rodean a estas figuras públicas, de sus intereses ocultos y de las estrategias que utilizan para seguir en el candelero. La hipocresía que se destila de las acciones de algunos de estos personajes es simplemente evidente. El ejemplo más claro lo encontramos en la reciente intervención de Kiko Hernández, que no solo critica sino que también da directrices a los demás sobre cómo moverse en este mundo tan tóxico. En uno de sus últimos comentarios, le dijo a Rosa Benito que sería beneficioso para ella llevarse bien con los miembros de la familia televisiva si quiere prosperar en su participación en MasterChef. Esto es simplemente un chantaje disfrazado de consejo. Kiko no tiene reparos en intentar manipular la situación, diciendo que el camino hacia el éxito es formar parte de ese grupo de personas que han perdido todo sentido de la dignidad y que están dispuestas a arrastrar a los demás por el barro para seguir siendo relevantes. Y lo que más me molesta es que lo hacen de manera tan cínica, como si no supieran que todos los que están a su alrededor ya les ven el juego. En un momento, lo que parecía ser un consejo entre colegas se convierte en una amenaza encubierta. Kiko, con su actitud arrogante, intenta dar a entender que la única manera de salir adelante en este mundo es sometiéndose a las reglas de una mafia mediática que se siente en control. Lo que realmente está transmitiendo es que si no te unes a ellos, te aplastarán sin piedad. Y lo peor de todo es que esto no es solo una actitud de un individuo, sino una corriente común dentro de ciertos círculos del medio, en los que el chantaje y las amenazas están a la orden del día. Este comportamiento no es algo aislado, y el ejemplo de Rosa Benito es solo uno de tantos que muestran cómo estas personas manejan el poder. La televisión se ha convertido en un escenario donde la manipulación es la norma, donde se presiona a aquellos que no se alinean con los intereses de los más poderosos. Se trata de una guerra constante por mantener el control, una guerra en la que cualquier persona que no se pliegue a sus deseos es inmediatamente atacada, tanto a nivel personal como profesional. Y la cosa no termina ahí. Lo que están haciendo con personajes como María Patiño es aún más grave. Ella no para de lanzar acusaciones infundadas contra otras personas, actuando como si fuera la justicia misma, pero sin tener pruebas para respaldar lo que dice. Esta actitud de señalar a la gente sin fundamentos es peligrosísima porque crea un clima de hostilidad que no tiene justificación. Pero claro, a María Patiño no le importa la verdad, lo único que le interesa es alimentar ese ciclo de confrontación que mantiene su nombre en la primera plana. Es un espectáculo deprimente, en el que la dignidad se pierde en el camino. Lo que más me asusta es cómo ciertos canales de televisión, como el de Kiki, han normalizado este tipo de amenazas mediáticas. En sus programas, lanzan advertencias que podrían fácilmente ser consideradas chantajes. Si no te unes a nuestra causa, te destruiremos públicamente. Y lo hacen con total impunidad, como si no hubiese consecuencias. En vez de centrarse en contenidos que realmente aporten valor a la audiencia, se dedican a crear un ambiente de tensión y presión, donde solo los que se alinean con sus intereses pueden sobrevivir. La última perla en este mar de incoherencias y maldad mediática es la forma en que se han burlado de Paz Padilla. Esta situación no solo refleja la crueldad y la hipocresía que se ciernen sobre muchos personajes del espectáculo, sino que pone en evidencia la gravedad de la cultura de la burla y el escarnio público que predomina en ciertos sectores de los medios.
Paz Padilla, una mujer que ha dedicado su vida a ayudar a los demás, a ofrecer su apoyo y a ofrecer sus conocimientos como coach, ha sido tratada de manera injusta y despectiva por aquellos que se sienten con el derecho de pisotear a los demás solo para alimentar sus propios egos. Lo que resulta aún más triste es que estas personas, en lugar de valorar el esfuerzo de Paz y su sincera intención de ayudar a quienes la rodean, han decidido aprovechar cualquier resquicio para ridiculizarla, haciendo uso de su propia posición de poder mediático para imponer su dominio. Es verdaderamente alarmante cómo algunas figuras mediáticas, que se presentan como referentes de la moralidad o la justicia, se comportan de forma tan mezquina y despiadada. Están dispuestos a burlarse de la vulnerabilidad ajena con tal de elevar su propia imagen, sin reparar en las consecuencias que sus acciones puedan tener en la vida de los demás. Esta actitud, que puede parecer solo un juego de palabras o una broma ligera, en realidad es el reflejo de una gran falta de empatía y de una ética profesional completamente deteriorada. De hecho, se ha llegado al punto en que la humillación pública se ha convertido en una herramienta más para lograr notoriedad, como si fuera la única vía para destacar en un entorno saturado de egos y competencia desleal. En lugar de enfocar su energía en aportar algo de valor a la sociedad o en contribuir al bienestar común, prefieren arrastrar al barro a personas que, como Paz, no solo buscan su propio bienestar, sino el de los demás. Lo que sucede con Paz Padilla no es un caso aislado, es solo un ejemplo más de lo que está mal en este ecosistema televisivo. La forma en que algunos personajes del medio han decidido atacarla y tratarla con tan poca consideración pone de manifiesto la falta de moralidad que prevalece en muchos de los espacios televisivos de nuestro país. Esta actitud, sin lugar a dudas, es el colmo de la deslealtad y la mezquindad, pues revela el desprecio absoluto por la dignidad ajena. A través de la crítica destructiva, buscan desacreditar a Paz, una mujer que ha trabajado incansablemente para encontrar su lugar en el mundo, mientras ellos siguen anclados a una lucha de egos que solo conduce a la perpetuación de una falsa idea de éxito. Lo más paradójico de todo esto es que, en lugar de recibir apoyo y respeto por su trabajo y por su labor como coach, Paz se ha visto atrapada en una maraña de ataques y críticas sin fundamento. En lugar de reconocer su esfuerzo por ayudar a los demás, algunos han optado por señalarla y ridiculizarla, como si eso fuera el único camino para alcanzar el reconocimiento o el protagonismo en un escenario tan competitivo como el de la televisión. Esta es la triste realidad que muchos personajes del medio no logran ver, o quizás no quieren ver, que el verdadero valor de una persona no radica en las críticas destructivas, sino en su capacidad para aportar algo positivo y real a la vida de los demás. Este comportamiento que vemos constantemente en ciertos programas de televisión, donde se critica a personas como Paz Padilla, es un claro reflejo de la toxicidad que existe en el mundo mediático. Un mundo que, en vez de enfocarse en la creación de contenido valioso o en el desarrollo de proyectos constructivos, parece estar más centrado en destruir la reputación ajena para mantenerse en la cúspide del espectáculo. Ya no nos sorprende lo que están dispuestos a hacer algunos personajes para seguir siendo relevantes en este juego de poder mediático. En este sentido, las recientes declaraciones de Antonio David Flores no solo nos confirman lo que ya intuíamos, sino que, al contrario, nos alarman aún más. Sus palabras, que aparentemente buscan ser una crítica a la situación actual del mundo televisivo, reflejan una verdad incómoda que muchos prefieren ignorar. Los medios de comunicación se han transformado en un verdadero campo de batalla, en el que la estrategia principal es la manipulación y el control de la audiencia. Lo peor de todo es que esto está siendo aceptado como algo normal, como parte del juego. Lo que dice Antonio David sobre el medio no es solo relevante, sino profundamente inquietante. Nos habla de una realidad que muchos no quieren reconocer, pero que está ocurriendo a gran escala. Los medios de comunicación, que alguna vez fueron considerados vehículos de información y entretenimiento, hoy en día son utilizados por unos pocos para manipular las emociones y opiniones del público, para crear conflictos donde no los hay, y para perpetuar una cultura de enfrentamiento y confrontación. El problema es que la audiencia, muchas veces, se convierte en víctima de esta manipulación, sin darse cuenta de que está siendo manipulada para servir a los intereses de quienes están detrás de estos programas. La televisión, en su función más noble, debería ser un espacio de información, educación y reflexión. Sin embargo, hemos llegado a un punto en el que la realidad que se nos presenta en pantalla es distorsionada por una agenda mediática que prioriza el espectáculo por encima de la verdad. Las noticias ya no se presentan de forma objetiva, sino que se construyen a través de un prisma de sensacionalismo, donde lo importante no es la verdad, sino la capacidad de captar la atención del espectador a través de polémicas artificiales y ataques directos a figuras públicas. Y, lo que es aún más grave, esta dinámica no solo afecta a las personas que son atacadas, sino que crea una atmósfera tóxica donde lo que importa es estar en el centro del conflicto, no la calidad del contenido ni el valor que se aporta a la sociedad. Lo que está ocurriendo con Paz Padilla y otros personajes del medio es solo un reflejo de un problema mucho más profundo.
La cultura mediática actual ha dejado de ser un espacio de intercambio de ideas para convertirse en una plataforma donde se premia el conflicto y la humillación. Y lo más triste es que muchos aún no se han dado cuenta del daño que esto provoca, no solo a las personas que son atacadas, sino a la sociedad en general. Cuando el objetivo es solo destruir y humillar, se pierde la capacidad de generar contenido valioso y auténtico. Y lo que es peor, se perpetúa una cultura que premia la maldad y la mezquindad, haciendo que los valores humanos se desdibujen por completo. La triste realidad es que, aunque muchos se resistan a verlo, el poder de los medios es tan grande que puede moldear opiniones y destruir vidas. Los medios no solo informan, sino que también crean realidades, y esta es la gran responsabilidad que tienen. Los medios deben ser conscientes de su impacto en la sociedad, y no permitir que se conviertan en herramientas de manipulación. La televisión debería ser un espacio para compartir historias que nos inspiren, para difundir conocimiento y para fomentar el respeto mutuo. Sin embargo, lo que estamos viendo en muchos casos es una constante competencia por quien puede humillar más al otro, en un ciclo de negatividad que solo sirve para reforzar los egos de unos pocos, a costa de la dignidad de otros. Y este es el verdadero peligro que enfrenta nuestra sociedad hoy en día. Si después de reflexionar sobre todo esto tenéis algo de tiempo, os invito a que echéis un vistazo al canal de Mike Vasco, donde se profundiza más sobre estos temas y se analiza en detalle todo lo que está ocurriendo en los medios, a fin de comprender mejor la magnitud de la manipulación mediática que estamos viviendo. Este espacio es un lugar donde se dan cita muchas voces, tanto a favor como en contra de diversas figuras públicas, y eso es algo que nos define. Aquí hay quienes apoyan a Rocío Carrasco, mientras que otros se posicionan en su contra. Lo mismo ocurre con Antonio David, donde las opiniones son igual de divididas. Lo esencial, lo que realmente valoramos y defendemos, es el respeto mutuo, independientemente de las opiniones y posturas que se puedan tener. Ese respeto es el pilar fundamental de este canal, y por eso siempre me ha parecido interesante conocer las opiniones de todos, incluso de aquellos que pensaron que nunca verían una demanda de Antonio David hacia Rocío Carrasco ni hacia otras personas implicadas. Durante mucho tiempo, muchos se empeñaron en decir que eso no iba a suceder, que las demandas no se iban a interponer, pero lo que ha ocurrido finalmente es que, después de mucha espera, ha llegado la macrodemanda que tantos predecían que no llegaría. Y aquí estamos, con una demanda puesta sobre la mesa y, aunque no es momento de entrar en detalles ni valoraciones sobre el caso, lo que está claro es que ahora está en manos de los tribunales decidir su futuro. Este es un momento clave para reflexionar sobre cómo ha evolucionado esta situación, y personalmente me siento aludido. Me siento afectado por lo que está ocurriendo, ya que en este tipo de situaciones siempre se termina tocando a las personas involucradas, y yo no soy ajeno a eso. En ese entorno de estreno, en ese momento de visibilidad, hay personas que son muy recientes en el ámbito mediático, pero que, de alguna manera, están relacionadas con mi pasado, y eso no es algo que pueda pasar desapercibido. Pero, ¿qué pasa cuando alguien intenta matar a una persona mediáticamente, cuando lo que buscan es no solo desestabilizar a esa persona, sino incluso convertirla en una especie de espectro, tratando de eliminarla de la conciencia pública? A menudo, este tipo de situaciones hacen que la figura de la persona sea deshumanizada, se les trata como si no pudieran seguir adelante, como si su vida ya no tuviera relevancia. Sin embargo, agradezco a Dios porque, a pesar de todo, sigo adelante, sigo trabajando y, sobre todo, estoy tomando acciones legales en respuesta a cada ataque que se me ha hecho. Y lo que es aún más significativo es que ya no se trata de algo aislado, sino de una conducta continuada durante más de 4 años, lo que implica que ahora las cosas son más serias, y hay que tener cuidado con las decisiones que se toman. Lo que más me sorprende, y lo que sigo pensando, es que en el momento en que las audiencias sigan cayendo de forma libre y constante, los responsables de estos programas van a recurrir a cartas como la de Antonio David. Es algo que ya he mencionado antes, y es algo que sigue rondando mi cabeza. Me parece que recurrirán a temas como la violencia vicaria, una carta muy usada cuando las audiencias empiezan a desplomarse, porque en televisión, cuando los números caen, lo único que queda es tratar de recuperar la atención del público a toda costa. En este caso, parece que la figura de Antonio David es algo que puede ser explotado en ese sentido. Cuando las audiencias bajan, como está ocurriendo ahora, los responsables de esos programas van a tratar de utilizar a figuras como Antonio David para revertir la situación. Y yo sigo pensando que es algo muy probable, porque la televisión pública está perdiendo muchos espectadores y no hay nada que hagan que frene esa caída. No solo es un hecho, es una tendencia que estamos viendo día a día, y es algo que me preocupa. Recientemente, cuando grababa este mensaje, pude leer un artículo sobre las audiencias de los programas televisivos, y no es para nada alentador. La familia Tele, que lleva varios días con números en caída libre, ha registrado solo 623,000 espectadores. Esto es un dato verdaderamente alarmante,
y refleja el impacto que está teniendo la programación actual en la audiencia. Específicamente, en el día miércoles de esa semana, los datos confirmaron que la caída no se detiene. La familia Tele, incluyendo la promesa de nuevas propuestas, ha tenido una media de solo un 8,9% de SARE, lo que indica una pérdida sustancial de público. En resumen, la situación está empeorando, y la programación está siendo perjudicada por esta caída de interés. La televisión está perdiendo terreno y las estrategias que se están utilizando para detener esa caída simplemente no están funcionando. Los números siguen cayendo, y no veo cómo puedan sostenerse por mucho tiempo más. De hecho, si siguen en esta dirección, terminarán afectando hasta las novelas, un pilar fundamental en la televisión tradicional. Es impresionante cómo están manipulando estos datos, cómo se están cargando los contenidos tradicionales solo para mantener a los pocos espectadores que siguen enganchados. Lo que más me inquieta es que todo esto se está haciendo en medio de un silencio y temor evidente ante lo que se avecina judicialmente. La tensión está palpable en los pasillos de la televisión española, especialmente en cuanto a los juicios que están por venir. Y es que todos sabemos lo que ha ocurrido con la denuncia falsa de violencia de género que se presentó contra mí. Ya todo el mundo está al tanto de que esa denuncia fue desestimada por el Tribunal Supremo, que dejó claro que no había indicios de criminalidad en mi contra. 7 magistrados fueron los encargados de revisar el caso y concluyeron que la acusación no tenía base. Además, las acusaciones de estafa procesal y alzamiento de bienes también fueron desestimadas. Sin embargo, a pesar de las sentencias judiciales que dejan claro que todo lo que se decía en ese documental era falso, el relato continúa alimentándose, manteniendo viva la narrativa que algunos insisten en repetir. Esa es la triste realidad. Incluso después de que la justicia haya hablado, hay quienes siguen impulsando la mentira. En relación al intento de reencuentro en Telecinco, todos conocemos bien lo que ocurrió. En su momento, se intentó montar todo un espectáculo mediático, un show elaborado con la intención de captar la atención de la audiencia y generar polémica, algo que está a la orden del día en los medios de comunicación. Sin embargo, y como todos sabemos, este intento de resucitar un conflicto para darle relevancia y audiencia no se pudo llevar a cabo por diversas razones que son evidentes para todos los que seguimos de cerca el tema. Lo que finalmente se nos presentó fueron algunas entrevistas que, en lugar de proporcionar respuestas claras o aportar algo concreto, se limitaron a sembrar más dudas y confusión. Al final, el resultado fue una nebulosa de interrogantes que no dejó nada claro, lo que solo contribuyó a generar más desinformación. Y eso es precisamente lo que más resulta molesto, esa falta de transparencia. Cuando se está ante una audiencia que consume contenidos con la esperanza de obtener información veraz, lo que se espera es claridad, no más enigmas o manipulaciones. Sin embargo, lo que se trató de hacer fue justo lo contrario: jugar con los sentimientos de la audiencia, manipularla con imágenes y declaraciones vagas, sin ofrecer nunca una respuesta directa ni un cierre definitivo a los temas que se estaban tratando. Este tipo de prácticas, en las que se hace uso de las emociones del público sin ofrecerles nada sustancial, lo único que consiguen es alimentar la desconfianza. Es como si se estuviera tratando a los espectadores como si fueran meros instrumentos para elevar los números de audiencia, sin importarles el impacto que esto tenga a largo plazo en la credibilidad de los involucrados. Pero lo que quiero dejar claro es que todo este asunto no se resolverá de manera rápida ni sencilla. La caída de audiencias es un fenómeno tangible y preocupante que está afectando a la mayoría de los programas, especialmente aquellos que dependen de la polémica y del conflicto para mantener la atención del público. Ya lo he dicho en más de una ocasión, cuando los responsables de la programación vean que las cifras siguen cayendo, no dudará en recurrir a tácticas cada vez más extremas. Es una estrategia que, tristemente, ya conocemos: revivir viejos conflictos y enfrentamientos que alguna vez estuvieron en el centro del foco mediático. Y lo peor es que esto no solo afecta a los involucrados directamente, sino también a la audiencia, que se ve arrastrada a una espiral de sensacionalismo sin descanso. En este escenario, la pregunta es inevitable: ¿veremos a Marta y Antonio David enfrentarse nuevamente en público? O quizás no serán los únicos, y el escenario estará lleno de más figuras dispuestas a enfrentarse en un circo mediático sin fin. Es difícil no pensar que este tipo de situaciones se están convirtiendo en una estrategia casi obligatoria para mantener la audiencia enganchada, aunque esto implique sacrificar cualquier tipo de ética o responsabilidad. La televisión, al parecer, ha llegado al punto de priorizar las cifras de audiencia por encima de la verdad y la integridad. Lo que antes se consideraba un medio para informar y educar, ahora se ha convertido en un escenario donde todo vale con tal de mantenerse relevante. Es una jugada peligrosa, y la verdadera cuestión es hasta qué punto están dispuestos a seguir sacrificando su credibilidad con tal de mantener a los espectadores pegados a la pantalla. Porque al final, lo que está en juego no es solo el futuro de un programa o de una cadena,
sino la propia esencia de lo que es la televisión tradicional. ¿Será que, en su afán por mantenerse en la cúspide, los responsables de la programación destruirán por completo lo que quedaba de credibilidad en los medios? ¿Y qué pasará cuando la audiencia se canse de este constante circo mediático? Los resultados, como ya se está viendo, no son alentadores. Todo este panorama es, francamente, una locura. Pero lo más preocupante es que, a pesar de lo evidente, continúan perpetuando estas prácticas. Nadie parece estar considerando las repercusiones a largo plazo, ni cómo este tipo de contenidos afectará a los involucrados en el futuro. Al final, los grandes perdedores serán todos: los medios, los personajes públicos y, sobre todo, los espectadores, que seguirán siendo utilizados como piezas en un juego donde lo único que importa es el espectáculo, sin importarles las consecuencias que esto pueda traer consigo.